Don Pablo Sáez, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Don Pablo es economista y se encarga de este tema específicamente en Vox. Sí. Podríamos decirlo así por abreviar, ¿verdad? Don Pablo, para que podáis hablar todos cuando quieras y luego iremos con... No, creo que estamos todos de acuerdo. Evidentemente la demografía es un problema. Es decir, a menos de que haya un movimiento migratorio importante, vamos a un camino, estamos en una población cada vez más envejecida, vamos cada vez a tener una tasa de dependencia mayor, o sea, eso es indudable, eso es la demografía es así, es como está evolucionando la población en España, y evidentemente los recursos son limitados, como decía Rafael. La cosa es, y como comentaba también el otro tertuliano, perdona, que eras Arturo, tenemos que sacar el dinero de algún sitio. Evidentemente, totalmente de acuerdo que no podemos utilizar, o sea, tenemos que priorizar el gasto público, indudablemente. No tenemos que permitir gastos que sean superfluos, innecesarios, pero evidentemente no podemos solo quedarnos en gastos, digamos, como decimos nosotros, a lo mejor quitamos las subvenciones a los partidos políticos, que por supuesto que sí, nosotros lo llevamos en nuestro programa político. Tienes que hacer una reforma mayor todavía del Estado. Evidentemente, quitando, reduciendo, privatizando, cerrando televisiones como TV3, nos ahorraríamos 237 millones. Adelgazando, sin señalar a nadie, ¿verdad? Es adelgazar el nivel de... Ahora vamos a hacer una pausa de publicidad, pero luego empezará don Fernando, porque la sordina con la que la clase política aborda este asunto es: vamos a irles dando doctrina, que vayan entendiendo que esto no puede ir acompasado con el índice de precios, que vayan asumiendo que van a tener pérdidas progresivas de capacidad de compra, de capacidad adquisitiva. Y luego les hablaremos de esas pensiones conciliadas, que es la gran sorpresa del 19, que va a hacer pues algo muy evidente. Va a haber un aluvión de gente que se va a jubilar o a prejubilar antes, porque dan más miedo que una pedregada. Pero eso va a ser... Perdona, termina. No, sí, simplemente decir que comentabais que si indexar las pensiones al IPC nos costaría 1.200 millones más. Es decir, hay que pensar que esos 1.200 millones en total les tendríamos que consolidar, pero hay que pensar en más de 1.200 millones que se puede sacar ahorrando estructura del Estado. Sí, pero lo que tenemos que plantear es una reforma completa del sistema, porque evidentemente ahora está creciendo la ocupación, 19 millones de ocupados, hemos subido 1,7 millones de ocupados desde el año 2012. ¿Qué es lo que ha pasado con las pensiones? Como que hemos pasado de un déficit de 10,1 mil millones de euros a 18.800. Que hemos pasado de déficit del sistema de pensiones en el 2017. El sistema no solo es crecimiento, que también, no solo es mejorar los salarios, que también, no solo es luchar por trabajo fijo en vez de temporal, que ha quitado volatilidad al sistema, que también. El tema es un poco, tienes que hacer una reforma que piense también en los gastos y en la forma de los ingresos. O sea, tú tienes, sabiendo la población que existe, sabiendo los salarios, el gobierno ya ha hecho una estimación de cuál va a ser el importe del préstamo que va a pedir el sistema de pensiones para el 2018. Está hablando otra vez de 15.000 millones de euros, que es una barbaridad. Entonces, ¿por qué hay que hacerlo? Porque hay que sostenerlo. Yo no estoy diciendo que es una barbaridad dar un préstamo para sostener las pensiones. Yo lo que estoy diciendo es que hay que reformar el sistema para, sabiendo el gasto que hay, sabiendo los pensionistas que hay y sabiendo cómo va a evolucionar la población, tenemos que poner los recursos en función de las pensiones que queremos dar a los mayores. Y evidentemente, para eso tienes que hacer un cambio y tienes que proponer reformas completas, no solo reformas a corto plazo que te arreglen un año, que te arreglen 2 años o que te arreglen las próximas elecciones para no perder votos. Y le comentaba Fernando que se reúnen mucho las asambleas. Yo estaré encantado a las veces que se reúnan, que hagan propuestas, que tengan iniciativas. Me ofrezco absolutamente, completamente para asistir a cualquier de ellas e intentar, en lo que a nosotros podamos, que por ahora es poco y esperemos que sea cada vez más, pues poder apoyar o poder al menos intentar plantear soluciones, a ver qué les parece a este colectivo tan importante y tan básico para... Pablo. Sí, o sea, es claro, o sea, es decir, tenemos dos formas de intentar equilibrar el sistema, por el lado de los ingresos, por el lado de los gastos. O por los dos. O por los dos, evidentemente. Yo digo, ahora mismo tienes que priorizar, o sea, es decir, hay camino suficiente, hay margen en los gastos para poder reducir los gastos o poder dedicar los gastos de otra forma, redistribuir la financiación del sistema. Ahora mismo financias a través de deuda, del fondo de reserva y de cotizaciones sociales. ¿Puedes financiar parte del sistema de pensiones a través de impuestos? Sí. O puedes a través de ingresos públicos. No estoy hablando no de impuestos, de ingresos públicos.
¿De qué forma? Redistribuyendo los gastos. Es decir, hay margen suficiente... ¿Y dónde recortas? En autonomías. Es decir, la propuesta nuestra es muy clara. Es muy clara. O sea, es decir, no puedes mantener una superestructura estatal con unos costes tremendos, duplicidades, ineficiencias y a la vez querer mantener todo el gasto social. Tienes que decir, o yo tengo que elegir. ¿Y cuál es lo que tengo que priorizar? ¿Cuál es la posición de cada uno de los partidos priorizando? Es un cambio en el modelo territorial que tenemos en estos momentos. Por supuesto. Esa es la solución a las pensiones. Eso es la solución. A equilibrar las cuentas del Estado. Al gasto público. A equilibrar las cuentas del Estado. Y equilibrando las cuentas del Estado, tú puedes liberar dinero o dedicar dinero de otra forma. Puedes dedicar dinero o dedicar recursos, digamos, a los gastos que tú consideras que son los primeros que se tienen que cubrir. Pero evidentemente, decía compañero Fernando, que soluciones no son fáciles. Dice, no son fáciles con los partidos que hay ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Si son fáciles, si entramos, por ejemplo, Vox, o pudiese entrar en su momento UPyD, que tenía también, dentro de su programa electoral, el poder recuperar las competencias de sanidad, de educación y de justicia, con de eso no seguridad recuperas interior. Con eso no recuperas el gasto. Si el gasto se va a mantener, es el mismo. El gasto, ¿por qué no recuperas? Sí recuperas el gasto. ¿Dónde recortas? Si el gasto es igual. No, porque en duplicidades, ineficiencias, ineficiencias. Vamos a ver, solo... el coste de las televisiones en España, ¿cuánto cuestan? Pero solo los observatorios, los políticos que tienes, solo los asesores externos que tiene cada político. Es el chocolate del loro. ¿De cuántas? Si recortar en asesores, ¿cuánto recortas en asesores? Las televisiones públicas, eso es otra cosa, pero en asesores y en políticos hay muchos otros. En asesores, en fundaciones, en observatorios, en empresas públicas. Es el chocolate del loro. El chocolate del loro. Tienes en gasto corriente. Sí, pero al final el gasto corriente del Estado 2015 son 27.000 millones de euros. Gasto corriente, no gasto personal. 27.000 millones. No, 27.000 no es el chocolate del oro. Estamos hablando de 1.200 millones. Ahora mismo, el indexarlas al IPC. 27.000 millones gasto corriente del Estado. Si yo soy el primer partidario de hacer un presupuesto a base cero, es decir... Evidentemente, tú lo que tienes que tener es ser capaz de decir ¿a qué quiero dedicar yo el gasto? ¿Cuáles son mis prioridades? Sí, en eso vamos a estar de acuerdo. Es decir, un presupuesto base cero y empecemos a plantearnos. Pero por supuesto. Volvemos al planteamiento inicial. Es decir, la solución a corto plazo no es vamos a plantear un cambio de modelo territorial. Porque ese cambio de modelo territorial es algo que tiene que ser consensuado. Y es algo que tiene que ser votado. Las pensiones no tienen solución a corto plazo. A corto plazo, tú estás pensando en cuál va a ser la estructura poblacional de España en el 2030, este señor en el 2050. Que está a mi izquierda, lo que quiere en este momento es que con lo que está ganando no puede pagar. A él le da igual lo que vaya a pasar dentro de 15 años o dentro de 20 años. Por tanto, tenemos que trabajar en dos vías. Por un lado, en ver cómo podemos hacer que este señor pueda tener una pensión digna, pueda vivir, pueda pagar el alquiler, la luz, el agua, el teléfono y asumir las subidas del IPC que estamos teniendo. Y por otro lado, tendremos que ver cómo garantizamos el sistema a largo plazo, para que cuando tú y yo nos jubilemos seamos capaces de tener una pensión que no vamos a tener. Porque aunque Fernando se enfade conmigo y me diga que esto es un timo, que todo está preparado para que no tengamos pensión en el futuro, no es así. Tendremos una pensión, pero desde luego ya te garantizo que la pensión que yo voy a tener, desgraciadamente, va a ser muy inferior a la que tengas tú y que la voy a tener que compensar con una pensión privada. Por eso, pero que al final, te voy a decir, en otros temas no les has visto salir tanto en televisión. Pero fíjate una cosa. Luego que estemos de acuerdo, porque evidentemente es que la economía realmente ha funcionado. La economía ha crecido. Pero lo que es cierto es que hay unos desequilibrios estructurales que no se han corregido. Pero ni se quieren corregir. Mira, vamos a ver. Si el PIB está creciendo al 3%, tiene equilibrio exterior, tiene bajada en el desempleo. Pero la economía española ha mejorado y el sector privado ha hecho sus deberes y ha reducido deuda. El sector público, ¿qué ha hecho? Pasar de 743.000 millones de euros de deuda a protocolo de déficit excesivo a 1.144.000 millones de euros. Del PIB, teniendo en cuenta que llevamos 3 años creciendo por encima del 3% y el 2014 que se creció al 1. ¿Cuánto fue? El 1,4. Pero mirad, o sea, los efectos de la seguridad social crisis, hemos pasado a 19.000. Sí, o sea, mira, que hemos puesto... bien. Es que eso es importante. Vale, no, pero yo quería volver un momentito, aunque sea un segundo, al tema de las autonomías. No para discutir, sino que vamos a una buena parte del gasto de las autonomías da igual
Quiero decir que el gasto en educación, el pagar y mantener los profesores, los colegios, hay que pagarlo igual. Hay autonomías o no las haya. Pasa igual con la sanidad, etcétera. Otra cuestión distinta es que hablemos del marco legislativo, del marco competencial. Si hay competencias de gestión o competencias legislativas. Y otra cuestión es la ordenación territorial. Yo recuerdo de pequeñito, porque he sido pequeño alguna vez, iba al cole, esto de desde Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Castilla-La Mancha, Castilla-León, o distintas formas, y la Lora, y la Bureba, y las distintas, o sea, distintas formas de organizar el territorio. Sí. Digamos que es rentable, no, pero, ¿vale? Pero a mí lo que me parece más preocupante... ¿Cuánto subió el coste de la sanidad en España después de transferir a las comunidades autónomas? Digo, otra cosa es el gasto que tiene que ver con el funcionariado que está allí, con los parlamentos regionales, con 1000 historias más. Y por tanto, no tener una central de compras de medicamentos, con no tener servicios centrales que optimicen los servicios públicos. Antes que todo eso yo me cargaba, y en primer término cargarme, o sea, conscientemente, el Senado, que no sirve para nada. Totalmente de acuerdo. Para nada. Eso sí que es el chocolate. Por eso ya tenemos unos años de lo que... Esos son 70 millones de euros. Podemos empezar con las televisiones, por ejemplo. Mucho más económicas, más autonómicas. Déjame que aproveche... Está mejor, pero en los niveles de ocupación de España antes de la crisis a después de la crisis, en Alemania se han nivelado. En España seguimos con un 16,5. Pero no lo suficiente. Y otros países han recuperado el nivel de ocupación antes de la crisis. Y en España todavía no. Porque la crisis fue más profunda. Bueno, Pablo. Sí, cartas, es decir, es evidente que es un poco chocante recibir esa carta. Yo, un poco por de formación también profesional, yo creo que informar, siempre hay que informar. Hay formas de informar. Pero mira, hay una información, ahora acabas de informar, perdona un segundo, es la carta que no llega, hay una carta que no llega y tendría que llegar, y hay un mandato de una directiva de la Unión Europea que es decirle a la gente, oiga, cuando usted está en torno a los 60, ¿cuáles van a ser sus perspectivas de pensión de futuro para que usted vaya organizándose la vida? Es una carta que hay que mandar y que no mandan, incluso más, y que está incumpliendo. Yo diría incluso más, es decir, hay que incluso crear un sistema, como se ha propuesto muchos partidos, de cuentas nacionales en los cuales tú vas sabiendo lo que aportas y los rendimientos que tienes. Y en ese momento que tú metes... pero al final es información. Y el pensionista, como todos, tenemos derecho a estar informados. La cosa que sea un poquito, o sea, que sea a propósito o no a propósito... envían una carta... Bueno,